Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, analiza temas del ámbito nacional e internacional en profundidad, y seguimos con nuestras conversaciones con personas que aspiran a la presidencia de la República para estas elecciones del 2026. Ya hemos andado un buen trecho en estas conversaciones, todavía nos falta más de la mitad, así que estamos poco a poco sacando el rato, invitando por supuesto a quienes les agradecemos, a las personas que aspiran, que saquen su ratito para que nos vengan a acompañar y conversar con ustedes acerca de, sobre todo, propuestas, porque este programa va a dedicarse en un 95% a escuchar las propuestas de las personas que aspiran a la presidencia. Bueno, tengo realmente el gusto, el placer de volver a ver, no solo de tenerla como invitada, sino de volver a ver a doña Ana Virginia Calzada, a quien conocí hace un buen rato cuando ella era una destacada magistrada en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional estuvo y fue presidenta de la Sala, si no me falla la memoria, la única presidenta que ha tenido la Sala Constitucional. Doña Ana Virginia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar con nosotros aquí en profundidad. Muchísimas gracias, Rodolfo. Para mí también es un verdadero placer estar aquí en un programa que informa a la ciudadanía sobre las propuestas que tenemos los candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, recordar también viejos tiempos en los cuales como magistrada tuvimos alguna cercanía con las sentencias de la sala, comentarios de cómo funcionaba el Poder Judicial. Así que encantada, Rodolfo, de estar aquí y muchas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros. Candidata del Centro Democrático y Social. La primera pregunta que es inevitable. Usted ya había tenido un destacadísimo rol como magistrada, había aportado a la sociedad desde esa trinchera, se pensiona y uno pensaría que es para disfrutar con familia y con amistades y estar lejos del trajín y de el convulso mundo de la función pública, y más convulso el de la política. ¿Por qué dejar eso, esa época de tranquilidad? Escuchaba que con un colega que usted hablaba recientemente, hasta italiano estaba estudiando, sí, y ahora decide meterse a posiblemente el terreno más árido que puede haber en la función pública. Sí, Rodolfo, primero que nada, pues decirte que nunca he estado como muy quedita, ¿verdad? Cuando salí de la sala constitucional, empecé a dar asesorías, a hacer algunos trabajos, me puse a estudiar, hice varios cursos con la OEA, recibí... Sí, pero estudiar es un disfrute. Sí, claro. Estudiar es un disfrute, eso no es un trabajo, eso es un disfrute. Pero nunca he estado, como decirte, tranquila en la casa, solo haciendo las funciones que normalmente hacemos en familia, y me dediqué sobre todo a ya hacer un análisis un poco diferente desde otra perspectiva de qué estaba más o menos manejándose en la sociedad costarricense. Ahí fue donde me puse a llevar esos cursos que te digo de rendición de cuentas, de justicia abierta, de ejecutivo abierto, de parlamento abierto. También llevé cursos de cómo eliminar la pobreza. Y eso pues me ha mantenido, Rodolfo, activa, digamos, intelectualmente, para apreciar qué está pasando en el país. Cuando uno contrasta lo que uno ha estudiado con lo que está viendo, vas formando una opinión. Esto es lo normal cuando vos estudias. Y los últimos acontecimientos que hemos tenido en el país a mí me han preocupado muchísimo, porque yo no veo que la situación país esté bien. Creo que el costarricense está con miedo de salir a la calle, está con miedo de ir a un restaurante a comer, porque no sabe si en ese momento hay una balacera, como la hemos tenido en los últimos meses y tal vez últimos 2 años. Y eso me llevó a aceptar la propuesta que me hicieron
que asumiera la candidatura para la presidencia de la República del Partido Acción Democrática y Social. Muy bien, vea, y le reitero a los que nos están siguiendo en estos momentos en las distintas plataformas, que es en el Facebook de teletica.com, en el sitio web de teletica.com, va a poder repasarla también posteriormente en la página o nuestro canal de YouTube de teletica.com. La idea de hoy es conversar en un 95% de las propuestas, pero vamos a hablar unos 10 minutitos de doña Ana Virginia para que tengamos la posibilidad de conocer algunos aspectos de ella, y no todavía hablar de las propuestas, sino hasta dentro de un ratito. Me llama mucho la atención, no vamos a hablar de propuestas, pero ya casi, pero me llama mucho la atención, llegó la ley, ese es su eslogan, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue la discusión para escogerlo? Bueno, a raíz de que nosotros nos estábamos reuniendo y estábamos formando y escribiendo el programa de gobierno, una de las cosas que más veíamos, Rodolfo, era la falta de aplicación de las leyes en este país, la falta del respeto a las leyes, y la falta también de orden que tenemos en muchas instituciones. Y de ahí surgió el concepto de llegó la ley. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro grupo estamos conscientes que hemos dejado de aplicar la ley en muchos campos, que hemos dejado de tener orden en las instituciones de este país. ¿Pero y de quién ahí, ha dejado de aplicar la ley? Cuando usted, por ejemplo, no destina una partida del presupuesto nacional para lo que fue creada, la meten en la caja única del Estado y la destinan a otra cosa, eso es falta de aplicar la ley. Entre otras, ¿verdad? Cuando uno toma una decisión como esta, participar en campaña como aspirante a la presidencia, y yo me imagino que hay una discusión familiar, ahí usted le pregunta a sus seres, a su círculo más cercano, y lo consulta. No sé si alguno de esas personas de su círculo más cercano le dijo, mejor no, va a haber muchos ataques, va a haber cosas que van a ser momentos amargos. En fin, no sé si esa dinámica, esa discusión, que es muy normal que la han tenido todas las personas que en algún momento toman este camino, fue en su caso así, o todo el mundo del principio le dijo, no, vaya adelante, tranquila. No, que va. ¿Alguien le dijo que mejor no? Sí, varias personas, amigas, amigos me dijeron, ¿parientes? No, figúrese que mis hijos... ¿Qué le dijeron? Mis hijos, creo que tenemos una relación de respeto importante en la familia. Ellos me dijeron, bueno, si esta es tu escogencia, si esta es tu voluntad, nosotros te apoyamos, sabemos que vamos a pasar momentos muy difíciles, yo se los dije también a ellos. En el camino uno no sabe qué van a inventar, qué va a pasar, además, y no solo eso, no solo qué va a pasar, es que esta actividad, vos sabés, te envuelve, te saca de la normalidad, porque ya no tenés tiempo de nada. Yo ahora, por ejemplo, le estaba diciendo, mire, necesito el domingo libre, porque quiero ver a mis hijos y a mis nietos, tengo 2 meses de no verlos. Entonces, sus hijos le dijeron sí, o por lo menos dijeron la apoyamos. La apoyamos y respetamos, porque... ¿Quién le dijo no? No se embarque. Bueno, me lo dijo una amiga y me dijo, ¿para qué te vas a meter en eso si así estás bien? Estás pensionada, ya estás, ya cumpliste, ya diste suficiente al país. Mejor quédate así y casi que ve a los toros desde la barrera. Pero desafortunadamente, Rodolfo, yo no soy así. Yo creo que cuando a uno se le presenta algo en la vida, vos tenés que cumplirlo. Y en este caso, a mí me ha tocado el reto
de lanzarme a la presidencia de la República. Y con responsabilidad y humildad sí lo estoy aceptando. ¿Cuánto tiempo demoró en tomar la decisión? Desde el momento en que ya se lo dijeron hasta que usted, a veces una decisión de ese tipo uno dice, deme un par de noches para consultarlo con almohada, para consultarlo con Dios, para consultarlo con mis seres más. ¿Cuánto duró esa reflexión antes de dar el sí? Bueno, esta reflexión yo la vengo teniendo desde el año pasado. El año pasado se me acercó una gente y yo les dije no, este no es mi proyecto de vida. Luego, en febrero se me volvieron otra vez a acercar otros grupos y entonces empecé como a pensarlo. Me imagino que ellos estaban en un proceso de terminar el partido, algunos grupos sociales de organizarse, y en junio me volvieron a hablar. Y duré mayo o junio, y duré más o menos un mes tomando ya la decisión definitiva, viendo todos los pros, los contras, consciente de las cosas que podían pasar, consciente de las críticas que muchas veces uno ve en redes sociales, fundadas o infundadas, muchas veces, la mayoría de las veces infundadas, falta información, falta conocimiento de la realidad, pero bueno, ahí estaban y entonces decidí aceptar y ya. Hablando de redes sociales, las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Y una de las cosas que más ha cambiado es la capacidad de crítica o los espacios para crítica. Y cuando anunciamos que usted nos iba a acompañar mañana, hay comentarios como buen perfil, Nati Chacón, buen perfil, hay que salir a votar, tenemos que fortalecer el Estado de Derecho, hay esperanza. Esta es la candidata más capacitada. Hay algunos comentarios positivos, pero también hay una pensionada de lujo. ¿Es usted una pensionada de lujo, sí o no? No, en absoluto. Por varias cosas, Rodolfo. Yo tengo una pensión que me dio el sistema, una pensión a la cual yo colaboré durante toda mi vida profesional, pensión que fue disminuida en un 50-55%. Con un impuesto de contribución solidaria, es el nombre correcto que se le tiene. Exactamente, una contribución solidaria. Además de eso, mi pensión es menor que el salario de un ministro, es menor que el salario del presidente, es menor que el salario, que la pensión que tiene un expresidente de la República. Y sin embargo, a pesar de que mi pensión es menor que todo eso, ya yo anuncié y dije, renuncio al salario como presidenta y renuncio a la posibilidad de tener una pensión como expresidenta de la República. Y el tema aquí, Rodolfo, es que nosotros venimos arrastrando durante ya muchísimos años, porque el sistema de pensiones del Poder Judicial nació en el año de 1939. O sea, yo no me di mi pensión, me la dio el sistema. Son sistemas que se fundaron con normas diferentes. El sistema de los maestros, el nuestro, está el IBM, y hay varios otros sistemas de pensión que son institucionales, como el del ICE, como el Banco Nacional, como el Banco de Costa Rica. Y curiosamente, Rodolfo, de esos sistemas, el único que funciona mal es el IBM. Ahí hay que poner cuidado por qué este sistema está funcionando más. Sin embargo, Rodolfo, yo creo que el problema básico es que en este país hay muchas personas que tienen una pensión que no les alcanza para vivir dignamente, y eso es lo que hay que corregir. Si vos ahorrás, pongamos una suma X, ¿verdad? Si vos ahorrás 20,000 colones mensuales y al final de tu vida tenés esa cantidad y otra persona ahorra únicamente 2,
¿por qué te van a castigar a vos? Porque ahorraste más en tu vida que el otro que no ahorró o que ahorró menos. Entonces a mí me parece que habría que hacer dos cosas. Uno, ver si replanteamos un sistema único de pensiones o arreglar el IBM para que las pensiones sean mejores y arreglar el fondo de pensiones del régimen no contributivo, que en este momento tiene 30,000 personas esperando que se les dé la pensión, de 80,000 colones, ¿verdad? Doña Ana Virginia, desde hace algún buen tiempo nosotros le hemos seguido la pista al tema de las pensiones aquí en .com y en 7 días, que es de alguna manera la versión de televisión de este espacio, y resulta que lo que se nota es que se han dado algunos foros o espacios donde se reúnen para escuchar propuestas, pero pareciera que nadie, como se dice popularmente, le quiere poner el cascabel al gato, o digamos, nadie quiere como empoderar este tema por distintas razones, pero quienes tienen que ver con la SUPEN y con los expertos en pensiones han dicho que hay que resolver el tema del IBM, este sistema de reparto, que los actuales pensionados son soportados por los trabajadores que a su vez van reduciéndose en cantidad y dentro de unos años van a ser, los pensionados podrían ser más que los trabajadores que están sosteniendo el sistema, y lo cual sería trágico. Entonces se han barajado algunas opciones: aumentar la edad de retiro, como se hace en otros países, aumentar el aporte, pasar a un sistema de pensión consumo, que es calculando según lo que se gasta por parte de quien va a ser el que futuro va a estar pensionado o jubilado. ¿Cuál cree usted que debe ser una idea de esas que se han mencionado para el tema del IBM y este sistema de reparto? A ver, la forma, si uno pensara, la forma más fácil de solucionar el problema del IBM es que los trabajadores coticen coticen más de lo que están cotizando ahora. O sea, aumentar la cuota, digamos. Aumentar la cuota. Pero Rodolfo, yo a veces me pongo a pensar, digo, vamos a seguir aumentando cosas, vamos a seguir poniendo impuestos, vamos a seguir cargando más al ciudadano. ¿Por qué mejor no nos planteamos un sistema que sea el que realmente resuelva el problema de las... Para el IBM, ojo, usted, nada más para que me quede claro, el de la cuota a usted no le sonaría. Es el más fácil. También uno podría hacer aumentar la edad de pensión, 2, 3 años. Bueno, lo que se hizo en el Poder Judicial, cuando el fondo de pensiones estuvo ahí un poquito bajo, lo que se hizo fue aumentar el tiempo para que las personas se pudieran pensionar. Pero además de eso, Rodolfo, el problema es seguir cargando y cargando y cargando a la gente. Yo creo que tenemos que sentarnos, ver cuál es el sistema, porque con eso se podría fortalecer también el IBM. ¿Cuál es el mejor sistema para todos los costarricenses? Y de una vez solucionar este problema. Que mucha gente que está en otros sistemas se integren al IBM y hacer la base más grande. Sí, claro, porque nosotros... pero muchos van a brincar en los otros sistemas. No, porque ya van en la cotización. Es decir, yo en lo personal creo que lo que hay que hacer es copiar lo que está bueno. Si algo está bueno, es mejor no tocarlo. Si hay sistemas de pensiones que están funcionando, entonces dejémoslos así. Si el IBM es el que está mal, entonces entrémosle al IBM. Pero ¿no le suena a usted el aumento de la edad? El aumento de la edad es una posibilidad. Conste, esto no es resorte de la presidenta o el presidente de turno, eso es una decisión que es de la caja, por decirlo de alguna manera. O sea, escapa al Poder Ejecutivo como Poder Ejecutivo. Pero también es Pero el presidente o la presidenta tiene mucho que decir en ese tema. Claro, pero además de eso, yo creo que esto es una discusión nacional. Sí, claro, pero la decisión es, digamos, no es resorte del Ejecutivo. No sería resorte del Ejecutivo. Pero sí tiene una voz que decir. Sería resorte más bien del Poder Legislativo, de la modificación del IBM. La edad creo que sí la puede variar la caja. La caja la puede variar, la Junta Directiva puede subirla. Como varían todos los sistemas. Igual que la cuota. Por lo menos en el régimen del Poder Judicial, la cuota puede ir subiendo por una disposición interna de la Junta de Pensiones.
¿No cree que ha faltado discusión en ese tema entre todos los aspirantes, por ejemplo? O sea, yo sé que la seguridad es un problema grande y claramente podría ser el principal, pero este es un problema que entre unos años le va a estallar a la cara a este país y nadie lo está tocando en profundidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Rodolfo. ¿Y por qué? Las estadísticas de nacimientos ya no lo están diciendo claramente. Este problema nos puede estallar en el 2040. No, me va a estallar a mí cuando me tenga que pensionar, que es lo que más me preocupa. Efectivamente. Y cada vez va a haber menos jóvenes que puedan sostener el sistema, porque van a haber más viejos que ya están pensionados y se van a comer el fondo. Ahora bien, esta otra cosa que le voy a preguntar no tiene que ver con el Poder Ejecutivo, ni con el presidente ni sus ministros, pero sí me gustaría conocer su opinión al respecto. En esta coyuntura, donde la gente está durando más y están haciendo menos, se aprobó un proyecto de ley que fue vetado por el presidente y creo que iba a ir a la sala. No, ese todavía no ha ido, creo que a la sala, fue otro de los allanamientos. Se aprobó en segundo debate y fue vetado, si no me falla la memoria, hace un par de meses, un proyecto para que agentes judiciales se pensionen a los 55 años de edad, argumentando que es un trabajo muy riesgoso. Hoy escuché a los bomberos argumentar, y no quiero, al contrario, reconozco que el trabajo de los bomberos es increíblemente desgastante, también plantear algo parecido a los 55. Entonces, me parece que hay una discusión ahora de algunos trabajos reducir la pensión, en esta coyuntura tan complicada que estábamos hablando hace unos segundos. ¿Qué piensa usted de ese proyecto del OIJ? Bueno, el proyecto del OIJ puede ser totalmente diferente del proyecto de los bomberos. Uno, porque estos muchachos se pensionan con el régimen del Poder Judicial. Entonces ahí, digamos, el régimen es sostenible. Ellos pueden pensionarse a los 55, que eso no va a dañar sustancialmente el sistema. Nosotros tenemos en este momento un 98% de sostenibilidad del fondo. Y perfectamente podría darse la posibilidad que los personeros del organismo de investigación judicial, los detectives, los que andan en la calle, los que te cuidan, los que nos cuidan a todos, puedan pensionarse a los 55. Yo creo que aquí... Pero perdón, doña Virginia, el policía uniformado de seguridad pública también no tiene un trabajo muy complicado, también arriesga su vida, también lo matan, y esos tendrían que pensionarse a los 65, o pensamos también en bajarle la... Totalmente de acuerdo, Rolfo, son dos sistemas diferentes, pero hay diferencias también entre las dos policías. Por ejemplo, y esto te lo digo porque si vos revisás los sistemas de policías internacionales, los policías normalmente se pensionan entre 50 y 55 años, los pensionan. Después de cierta edad incluso ya no los admiten en la policía. Yo una vez conversaba con un funcionario del OIJ y me decía, él tiene como 60 años, me dice, imagínese yo corriendo detrás de un jovencito de 20. Bueno, ya no estaría, me esperaría yo en la calle persiguiendo gente. Sí, bueno, podrían estar porque no pueden estar en oficinas tampoco todo el tiempo porque son personal calificado. Otra característica, además de que mundialmente ¿cómo se llama? Los policías no se pensionan después de esa edad, también está el tema que es un régimen diferente. Yo no sé si te acordás que es otra situación diferente que tiene el policía del organismo de investigación judicial, es que están obligados a portar el arma 24 horas al día. Eso significa que están en funciones 24 horas. Yo no sé si te acordás del asesinato que hubo en Lindora hace como 2 o 3 meses. Ahí uno de los agentes estaba fuera de servicio ya. Sin embargo, se dio esa circunstancia y él inmediatamente tuvo que entrar en servicio, porque la aportación de armas 24 horas te obliga a eso. Bien, hablemos ahora sí de propuestas. Ojo, le voy a pedir 3 propuestas en caso de que
usted llegara a la presidencia de la República, 3 propuestas que usted impulsaría y que no tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. No ocupan ir a Cuestamoras a nada. Son resorte exclusivo de el Poder Ejecutivo, ya sea un decreto, alguna medida, un nombramiento, no sé. 3 propuestas. Y luego le voy a pedir 3 propuestas que más bien tengan que ir a la Asamblea. O sea, proyectos de ley que tengan que ser aprobados por la Asamblea, que no pueda, digamos, que el Poder Ejecutivo no tenga la palabra final, pero que sean de mucho interés para usted en caso de que llegara a la presidencia. Pero con la primera pregunta siempre hago esta aclaración con mis invitados, la de las 3 propuestas que son resorte del Ejecutivo, que tengan una meta, un plazo y un responsable. ¿A qué me refiero? Y siempre pongo este ejemplo. Que, no sé, que los estudiantes de colegio salgan en el nivel más alto de inglés, todos los colegios públicos. Esa es la meta, que el 100% o el 90% salgan en el nivel más alto de inglés. Que esto sea de aquí a 4 años, desde que empieza la administración hasta que termina, que eso sea constatable, el 90% o el 100%, el 60%, eso pone un ejemplo hipotético, usted pondrá los que usted quiera, y el responsable de eso claramente será el Ministerio de Educación o las universidades que capacitan a ¿cómo se llama? A los profesores, que gradúan a los profesores, en fin. El proyecto, la idea tiene que tener una meta, un plazo y un responsable. Así las cosas, ¿cuáles serían esos 3 proyectos principales que no dependerían de la Asamblea, que solo dependerían de Zapote? Bueno, al principio te decía que muchas de las cosas que pasan en este país se llama mala gestión. Entonces, yo tengo 3 proyectos específicos de los que me estás pidiendo, que los tengo muy claros, que se van a ejecutar prácticamente desde Zapote, con voluntad política de Zapote. Sin pasar a la Asamblea, sin pedirle permiso a nadie. Sin pasarle permiso a nadie. Va a haber un centro, que va a ser el Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Criminal, Inteligencia Criminal y Seguridad, donde voy a reunir a todas las policías de este país y desde ahí tomar las decisiones de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a hacer una sala de crisis en la cual vamos a tener ahí las zonas que están calientes, vamos a tener cómo se está moviendo la criminalidad, cuáles son las zonas que están dando conflicto, y la responsable voy a ser yo. Y ese centro se va a formar el día 9, por decirte, porque el 8 vamos a tomar posesión y el 9 ya va a estar funcionando. Ya va a estar funcionando el centro. Tal vez no tengamos todos los insumos en ese momento porque habrá que hacer un poco de traer las... No, y los presupuestos, y el presidente o la presidenta el próximo año no tiene el presupuesto hecho por este... Sí, pero figúrese que este centro no requiere presupuesto, porque la información está. Lo que tenemos que hacer es traer esa información al centro, que ese es un proyecto que lo vamos a hacer transversal a toda la administración, porque vamos a poner a la administración a articularse a través de sistemas informáticos. El primer vicepresidente, don Oldemar Rodríguez, va a ser el encargado de la articulación del Estado. Él es un experto en temas de nuevas tecnologías, de data, y entonces él se va a encargar de hacer eso. El plazo ya donde tengamos eso va a ser muy corto. Porque es simplemente sacar la información de cada una de las policías y poner a conversar a la gente. Porque aquí las policías tampoco se conversan. Bien. Entonces, digamos, con ese cerebro, digamos, policial, de alguna manera, se detecta una zona caliente, entonces se hacen más operaciones ahí se detiene un grupo criminal X o Y. Esa sería la idea de integrar todo y hacerlo, digamos, con una lógica de inteligencia policial. Exacto. En este país no hacemos ya inteligencia, porque las policías que pueden hacer inteligencia están dedicadas a otras cosas. Ahora bien, hay una crítica que surge, en el pasado siempre la he visto más en esta administración, pero en administraciones anteriores también lo he notado. Cuando hay una decisión que no le agrada al Ejecutivo de parte de un juez,
una absolutoria en materia ya en materia penal en un juicio, o no dictar una prisión preventiva, por las razones que sean. Puede ser que esté muy bien justificada por parte del juez o la jueza, ante la carencia de pruebas, lo que fuese. Hay una crítica a veces, y lo hemos notado con más fuerza en los últimos meses, del Poder Ejecutivo hacia la Judicatura, diciendo que ellos los agarran y que los otros los sueltan. ¿Qué pasaría si un día se hace esa operación trabajando con ese equipo conjunto y al final el juez a cargo o la jueza a cargo dice, no, aquí no hay ni siquiera para dictar prisión preventiva, aquí no hay ningún peligro procesal, todo el mundo para la casa? ¿Qué pasa si eso ocurre? Bueno, ese es uno de los grandes problemas, Rodolfo, que tiene nuestra legislación penal, y ese es un proyecto que sí requiere... Ese está para la asamblea, entonces vamos a dejarlo ahí, ahorita lo retomamos. ¿Qué otra propuesta? Sí. También, que solo sea el Ejecutivo, ¿verdad? Sí. La educación en este país, Rodolfo, viene haciéndose con metodologías del siglo pasado prácticamente, y nosotros queremos que los muchachos que salgan a la universidad o a un colegio técnico ya estén preparados para los trabajos del futuro. Eso se puede hacer sin reforma de ley. Sí, no. Además, el tema de la infraestructura, que tenemos en este momento 1000 escuelas de este país con órdenes sanitarias. Ya están ahí están, eso no requiere reforma de ley. Concentrémonos en esa de las escuelas o centros educativos que tienen problemas de infraestructura. Habría que reparar esas. ¿Qué sería la idea? ¿Repararlas el 100% en 4 años o por lo menos un 50% en 4 años? ¿O hay alguna meta específica? Nosotros tenemos, lógicamente, la meta de reparar todas las escuelas, porque el problema es que el Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación no está funcionando como debería funcionar. ¿Cómo debería funcionar? Reparando escuelas. El problema es, Rodolfo, que vos a un Ministerio de Educación no deberías ponerle funciones que tienen que ver con infraestructura. Pero bueno, está ahí en infraestructura. Entonces lo que vamos a hacer es que trabaje ese departamento, arregle escuelas y construya las escuelas que sean necesarias para las comunidades que no lo tienen. Pero de una meta como reparar el 50% de las escuelas. No, nosotros tenemos que reparar todas las escuelas. El 100%. El 100%, vamos a tener convenios con las localidades. En 4 años. Bueno, tal vez no lleguemos al 100%, pero mínimo, yo creo que esperaría un 80% de reparación, haciendo convenios con las municipalidades y con las comunidades donde se encuentran las escuelas. ¿Y se ocupa plata? Me imagino hay que plata, bastante. Hay plata porque la plata de infraestructura no se está utilizando. ¿Qué está pasando, Rodolfo? Que esa plata se queda en el Estado para pagar deuda. Y que la deuda hay que pagarla, estoy de acuerdo, pero tampoco le voy a quitar. El destino era otro. El destino es precisamente la construcción de escuelas seguras y con capacidad para darles a los niños una buena educación. Entonces, ¿por qué no vamos a invertir en educación? ¿Por qué no vamos a invertir en lo social? ¿Por qué estamos tomando todo solo para pagar deuda? Como te digo, la deuda hay que pagarla, pero hay que pagarla en la proporción que el país puede. Y lo de la formación de los estudiantes que dijo que es como, digamos, que salgan ya con las herramientas y el conocimiento necesario, ¿cómo sería? También esa es una función del primer vicepresidente para que la tecnología, las últimas tecnologías, estén presentes en los estudiantes. Tenemos... Hay que llevar internet a algunos lugares donde ni siquiera hay internet en escuelas. Hay que llevar, y para eso queremos la coordinación con las otras instituciones. Y como te decía antes, las instituciones no se hablan. Y vos lo ves tan fácilmente como que el MOP llega y construye una calle y a los 15 días están abriendo un hueco del AIA. Eso tiene que cambiar, porque eso produce economía en un estado. Eso produce seguridad, eso produce tranquilidad para las personas.
¿Qué otra opción, perdón, qué otra propuesta tendría que solo dependa del Ejecutivo? En esta misma línea de la articulación, la digitalización y la utilización de nuevas tecnologías, Rodolfo, tenemos la eliminación o la disminución de las listas de espera a través de procesos informáticos. Es un programa, pero ¿cómo lo harían? es un programa muy interesante. Figúrese que hay un software ahora que tiene un algoritmo genético que puede ir repartiendo absolutamente las personas a tiempo real de cuáles son, por ejemplo, las salas de operaciones, los especialistas que están en determinado momento desocupados. Y utilizar las 24 horas, por ejemplo, los quirófanos, para que no haya gente esperando una operación. Y eso lo haría el algoritmo. Ahora bien, no, me parece interesante. Y Le cuento, yo estoy fascinada con ese, es muy innovador ese programa. Sin embargo, las listas de espera no pueden ser resueltas por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, bueno, es por la Junta Directiva de la Caja, y son 9 personas, algunos los nombra el Poder Ejecutivo, pero los otros no, y tal vez desde el Ejecutivo se puede impulsar la idea que la Junta Directiva de la Caja va a decir, sí, muchas gracias, pero nosotros resolvemos nuestros problemas, ustedes resuelvan los que la ley les dice a ustedes que resuelvan, nosotros resolvemos con nuestro criterio como Junta Directiva los problemas que nos tocan a nosotros. Reitero, las listas de espera es un problema para todos, pero quien tiene la última palabra es la Junta Directiva, no el Ejecutivo. Correcto, pero recordá que ahí va a estar nuestro representante como presidente ejecutivo y él tendrá que encargarse de que ese proyecto se lleve a cabo. O sea, entrar en una labor de convencimiento con los demás. Yo creo que sí, Rodolfo, yo creo que los costarricenses tenemos que estar claros que tenemos que pensar en un país unido en el próximo gobierno. No es posible que cada partido político siga jalando para su lado, no es posible que no pensemos en los ciudadanos de este país. Y esa será una labor de conversación, de diálogo, de hablar con las personas y convencerlas de que el proyecto es bueno y que el proyecto va a beneficiar a muchos costarricenses en este país. Miguel Fernández, ya casi me convence esta señora. ¿Qué más? Juli Camacho, estoy deseando que vengan los debates. Rodrigo Rodríguez, realmente está dando cátedra. Pasemos a las propuestas que no son resorte del Poder Ejecutivo, pero que podría desde alguna manera el Ejecutivo impulsarlas para que la Asamblea Legislativa tome la batuta y las apruebe. ¿Cómo que sería? Bueno, si quiere empezamos por lo que planteaba de los jueces. Sí, claro. Yo creo que uno de los primeros pasos que daremos es retomar los proyectos que hay ya en la Asamblea Legislativa, que están presentados algunos por el Poder Judicial, ver la normativa que se está reformando, a ver si cumple con la criminalidad y con las expectativas que tenemos en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial. A mí me parece, Rodolfo, que este es un momento clave en la historia del país y habrá que reforzar las leyes penales. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo una propuesta que lógicamente hay que revisar la constitucionalidad y ver todos los precedentes de la Sala Constitucional, porque uno vive en un Estado de Derecho y tiene que respetar lo que la Sala ha señalado, pero yo recuerdo que hace muchos años, cuando se reformó lo de la prisión preventiva, no sé si te acordabas que se pasó a 3 meses, y en esos 3 meses la persona no podía salir de la cárcel cuando le dictaban una prisión preventiva. Yo pienso que en el caso del crimen organizado,
se podría extender el plazo de esa prisión preventiva sin necesidad de que el juez la revise. Que no tenga apelación, digamos. Ahora la prisión preventiva la dictan y ahí Pues tiene apelación. tiene apelación, pero normalmente esas prisiones preventivas las confirman. Ujú. Entonces yo pienso que la podemos extender para que eso le dé un poquito más de tiempo tanto a la fiscalía como al organismo de investigación judicial para tener completa toda la ver prueba, todo el... Si le entiendo. Si un juez dicta una prisión preventiva, no tendría, no sé si, digamos, sería como un plazo mínimo de 3 meses. Así está ahora. Antes de 3 meses. Esa prisión no se revisa. No pueden soltar a la persona. Si a usted lo detienen, ya está firme la prisión preventiva. Usted tiene una prisión preventiva por 3 meses, donde el juez no te da la excarcelación en A esos no ser 3 que vaya a meses. apelación. A menos de que el tribunal en apelación dice sí, no va sí, para claro, afuera. por eso te hablo de una prisión preventiva ya, una resolución de prisión preventiva ya firme. Okay. Entonces, El mínimo son 3. el mínimo son 3. ¿Usted dice elevarlo a cuánto? Podría 6 meses, podría ser 1 año. Ok, pero entonces, para ver si le entiendo. Pues ¿sabes por qué? Claro, ¿por qué? Porque el daño que causa la criminalidad organizada a la sociedad es muy alto. Okay, Es muy alto. Y ponerlo ahora, Rodolfo, hay montones de familias que han visto que muere su padre, muere su hijo. Hace poquito en Chacarita, yo fui a una gira a Chacarita, y una señora, en medio además de la tragedia que estaban viviendo con los aguaceros, que estaban viviendo el lodo, me estaba contando que le habían matado a su hijo el crimen organizado. Ahí los que vendían droga en la comunidad. El chiquito que tenía 16 años se fue a recoger a su abuelita que venía a visitarlos. Y cuando llegó a la parada lo mataron. Y nos avisaron de otro, ayer o antier, que los muchachos, ya le habían matado un muchacho a la familia, y ahora le mataron el otro porque el muchacho no quiso aceptar estar en redes, en una banda. En una banda. Ok, pero entonces habría un mínimo mayor de prisión, vamos a ver si... Ahora está en 3 meses, Okay. Sería aumentarlo. ¿Aumentarlo a cuánto? Como te digo, puede ser 6 meses, puede ser 1 año. Habrá que ver la normativa de la sala. Que ninguna prisión preventiva sea menor a 6 meses. Correcto. Ninguna. Ninguna. O sea que cualquier prisión preventiva automáticamente, como cuando se dicta una medida cautelar en temas de violencia, que normalmente es 1 año. Normalmente no, solo hay una. Es solo 1 año, Es 1 año. de una vez. Exacto. Esta sería que como requisito en materia penal, cuando se dicta una prisión preventiva, si le estoy entendiendo bien, la reforma sería para que ninguna prisión preventiva sea menos de 6 meses. 6 meses, 1 año. Okay. Habría, Pues que hay mucha diferencia entre 6 meses y 1 año. Pero es el doble. Sí, por eso te digo que ahí lo que hay que hacer es lo que nosotros llamábamos antes el test de constitucionalidad, para ver hasta dónde hay plazos que pueden ser prudenciales, que pueden ser proporcionales al crimen que cometen. Sí, porque una cosa es crimen organizado y otra cosa podría haber sido... Y otra cosa es otro que no un robo, una cosa así. Para esos también aplicaría el plazo de los... Pues yo no sé, porque yo creo que yo lo enfocaría en el tema del crimen organizado, porque está bien, un robo pequeño que pasen y te roben los anteojos o te roben la billetera, no está bien, y la persona tiene que pagar por ese delito que cometió. Pero a veces esos crímenes son por falta de oportunidades, que los podés resolver con una reparación integral, de hecho. Exacto, y además personas que lo que roban es para poder llevarlo a la casa. Hurto famélico, que llaman. Exactamente, entonces yo creo que habría que hacer esa diferencia, pero es que el crimen organizado está causando mucho daño a la sociedad, y las penas se miden con base al daño que se produce. Okay. Entonces, para ir aterrizando y pasar a la otra, la propuesta sería una reforma legal, porque eso obviamente tiene que ir a la Asamblea sí o sí,
para que la prisión preventiva en casos de crimen organizado por lo menos no fuera menor a 6 meses. Correcto. Que todas las prisiones preventivas que tengan que ver con crimen organizado no fuesen nunca menor a 6 meses. Y si me da y se puede dar una perfecto. prórroga. Y con prórroga. Con prórroga, claro. Con prórroga. ¿Qué otra propuesta que implique un cambio en la legislación? A mí me parece que nosotros, Rodolfo, tenemos que arreglar el tema de las pensiones de los adultos mayores. La no contributiva. La no contributiva. O las pensiones. No, las pensiones no contributivas. Uh-huh. Yo voy a proponer y voy a seguir la línea de los proyectos que no se han aprobado en la Asamblea Legislativa para tener una pensión universal para los adultos mayores, para que en este país no haya adultos mayores sin una pensión, que puedan vivir dignamente. Ahora bien, me parece bien el espíritu, pero la pensión contributiva es para las personas que no cotizaron. Que ¿verdad? no cotizaron. Entonces, ¿de dónde se tomaría para, digamos, sumarle dinero a los que no cotizaron? Bueno, entre algunos proyectos que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa en este momento hay 2 o 3 proyectos presentados para la explotación de crucitas. Uh-huh. Esos proyectos van a generar ingresos al Estado. Yo propondría que los ingresos que se obtengan de eso vayan tanto a la comunidad de Cutriz, Uh-huh. para que salgan de la pobreza en que los dejó la situación de tan trágica que están viviendo en este Ajá. momento, y otra parte vaya para el sistema Sí, del régimen con el no oro de contributivo. crucitas. Con el oro de crucitas, que se quede en el país. El oro es del país. Pero entonces no sería como la concesión que se planteó hace No. un par de décadas, que venía una empresa canadiense a... Hay entre los proyectos hay varias posibilidades, porque los proyectos sí permiten las concesiones. Hay requisitos, ¿verdad? Ujú. Porque, por ejemplo, la concesión que se dé o los proyectos que se autoricen tendrían que ser ecológicamente sostenibles o ambientalmente Ujú. sostenibles. Si no, yo no apuntaría por una explotación a cielo abierto que dañe el ambiente, porque ese es un capital que nosotros tenemos, pero también tenemos el oro. Y habiendo tanto oro en el subsuelo, lo podemos aprovechar para la gente más necesitada de este país. Ok, entonces, el oro de Crucitas sería un proyecto que permita, bueno, pero se lo cuento así, para eso, para dar esa concesión, no se ocuparía de ir a la asamblea. No, No No, ocupa, eso no. puede ser decisión del Ejecutivo. eso puede ser decisión del Ejecutivo, porque ahí lo que habría que hacer en algún momento es expropiar. Ujú. Y después de la expropiación se dan las concesiones, como te digo, con requisitos fuertes en el campo ambiental, pero que produzcan también un ingreso al país capaz de ayudarnos a nosotros con por ejemplo, con el régimen no contributivo y con la gente de Ya la sea comunidad. con concesión o con cualquier otro mecanismo que permita extraer el oro de manera, digamos, no con tanto impacto para el ambiente o con el menor impacto para el ambiente, usar esos recursos para las pensiones no contributivas y para la comunidad de Cutris. De Cutris. Okay. Hay también otro tipo de proyectos que hay que analizar cuál es el mejor. país está muy dividido en esa idea. Sí, claro. Hay otro proyecto que dice que lo que hay que hacer es un parque, Ajá, sí. y ese parque eventualmente podría producir también ingresos que se pueden utilizar para el régimen no contributivo. Pero hay que sentarse a analizar cuál es el mejor proyecto para poder solventar todas estas necesidades que tiene el país. Vea, Noruega funciona así, con el régimen de pensiones, es el petróleo. Así es. Y ellos tienen petróleo y no les ha causado. ¿Usted estaría de acuerdo en la exploración para petróleo y gas en Costa Rica? He estado conversando con algunos geólogos y habría que medir si el proyecto
si lo que vamos a dañar el ambiente nos produce suficientes recursos, digamos, que puedan ser utilizados en el país. Porque tengo entendido que hay lugares donde no hay mucho gas. Entonces no tiene sentido. Pero entonces, además, somos un país... Pero entonces, ¿sí o no? ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí o no? Vea, el problema que tenemos nosotros con el gas es que no somos como otros países que tienen que tienen ya toda la instalación para las casas, para que el gas sea una alternativa. Yo creo que tenemos que buscar alternativas viables y más limpias. Pero hemos sido un país que tradicionalmente hemos utilizado la electricidad y que tenemos electricidad. Entonces, fortalezcamos a Alicia para tener más electricidad, para poder, si es del caso, vender electricidad, para utilizar la electricidad en autobuses, en más carros y tener un país más limpio. Nos quedan 5 minutos. Hemos hablado 52 minutos. No pareciera, pero no hemos parece. hablado 52 minutos. Vamos a hablar 5 minutos más. Un proyecto más. Ya sea del Ejecutivo o de la Asamblea, que tengan que pasar por la Asamblea. Uno que usted diga es trascendental en esta coyuntura del país. A ver, ¿cuál otro tenía por ahí que requiere reforma de ley? Te dije de la reforma de las leyes, te dije de las pensiones. Lo que sabe que quedó en el ambiente, ¿qué pasa? Porque puede ser, digamos que vamos a retroceder un momento al proyecto de ley de ampliar la prisión preventiva, digamos el límite mínimo de la prisión preventiva y que sea 6 meses. Listo, la ley puede decir 6 meses, pero el juez puede decir... Sí, ustedes tienen un centro de inteligencia y detuvieron a esta gente, pero con estas pruebas no es que son 6 meses, es que no es ni medio día de prisión preventiva, porque esto no se sostiene. Correcto. Entonces hay una crítica siempre al Poder Ejecutivo, es que nosotros los agarramos y ustedes los sueltan y está en ese estira y encoge. Si eso ocurriera hipotéticamente, ¿usted qué diría? No, es que Rodolfo, a la par de eso que yo te dije, también viene una capacitación de la policía. ¿Para qué? Para que sepan cómo manipular la prueba, porque muchas veces el problema de soltar una persona es porque la prueba o ha sido manipulada o es una prueba que no es suficiente o que no fue recolectada bien. Eso entonces tiene que pasar muchas veces. Eso pasa muchas veces, por eso muchas veces tienen que soltarse las personas. Intervenciones telefónicas, no solo la policía, a veces la intervención telefónica estaba mal. Estaba mala. Exacto, y no es como coger el micrófono y que está en el tomacorrientes y tocarlo, ¿verdad? Ese es el ejemplo típico. Se manipuló la prueba, no hay prisión preventiva. El otro proyecto que sí necesita reforma de ley. Ajá. A ver, Rodolfo, nosotros estamos apuntando a seguir con un país verde. Ajá. Porque eso nos garantiza muchísimas cosas. Con eso podemos hacer turismo sostenible, que también vamos a tener ingresos. Tenemos que proteger el agua, tenemos que proteger la biodiversidad, pero queremos modificar todo eso. Aguas, biodiversidad, y para todo eso sí requerimos reforma de ley. No, hay un montón de temas que requieren reforma de ley y otros, en lo personal, yo he considerado que hay otros problemas que tal vez no ocupan reforma de ley y se insiste en que es necesaria una reforma de ley cuando lo que puede hacerse es organizar mejor los recursos que ya se cuentan o ponerse creativos en la forma en cómo se enfrentan los problemas en nuestro país. Doña Ana Virginia, ¿verdad? Le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy aquí en profundidad. La idea es haber tenido un tiempo para que la gente escuche algunas de las propuestas, por supuesto que no se pueden nombrar y analizar todas, pero por lo menos hay varias que se han analizado hoy aquí en el espacio para que la gente tenga la posibilidad de escuchar la propuesta, ver cómo se plantea, qué es lo que busca, de tal suerte que el día de la elección el votante tenga por lo menos un panorama mucho más amplio
para votar. De verdad le agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Rodolfo. Cuando quieras nos volvemos a sentar a conversar de otras propuestas. Lo que yo sí te puedo garantizar es dos cosas. Una, yo soy respetuosa del Estado de Derecho. Y segundo, lo que se pueda hacer sin ley, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque este país merece que las cosas vuelvan al lugar donde deben estar. O sea, para la mayoría de sus proyectos no se ocuparía No, ni muchos. 40, ni 25, ni 15 diputados, ni 10, porque si usted me dice que no ocupa ley, no ocuparía necesariamente nada de eso. Correcto. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin la reforma de la ley o sin emitir una nueva ley. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. Y también a ustedes muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de En Profundidad. Hasta entonces.